Estamos en el momento en que ellos están como que retomando el poder, ¿no? Y se apoyan, por ejemplo, en el Foro de Sao Paulo, el nuevo Grupo de Puebla, que es un foro de Sao Paulo ampliado, ¿no? Personalidades que se agrupan todas para defenderse entre sí. Y además de eso, tienen el apoyo económico de Venezuela, Claro. ¿no? Entonces, cuando tú tienes dinero, tú tienes una ideología que defiende los derechos humanos de ellos cuando les conviene, ¿verdad? Porque los derechos humanos son uno solo. Quien defiende los derechos humanos y punto. No hay derechos humanos de derecha ni derechos humanos de izquierda. Hay derechos humanos, ¿no? Entonces, en el caso de ellos defienden incluso los derechos humanos de los criminales, porque entonces apoyan a los dictadores, ¿verdad? Y apoyan a esta gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Qué sucede? Que están envalentonados, ¿verdad? Porque están envalentonados porque, como te estaba diciendo antes, están en países en Iberoamérica que lamentablemente tienen instituciones frágiles. Cuando tú tienes instituciones frágiles y no tienes clara idea de cómo fortalecerlas en la época en la que tú estás gobernando, un presidente democrático que gobierna para todos, fortalecer esas instituciones, entonces sucede lo que está sucediendo. Tienes un sistema judicial donde están ellos, donde tienen sus jueces, donde tienen sus fiscales, ¿verdad? Se han apoderado de eso, después se apoderan del Congreso, de la Asamblea Nacional. Sucede lo que sucede, que empiezan a tener las mayorías, empiezan a hacer las leyes que quieren, aprobar las leyes que quieren y apoderarse de esa manera del control institucional. Una vez que tú controlas las instituciones, vas por la población, vas a controlar la población. Me preguntaba una oyente que por qué los venezolanos al día de hoy nos dejamos o tenemos no hacemos nada por sacar a esto. No, tenemos 20 años tratando de sacar a Maduro. La primera marcha que se hizo en Venezuela fue contra la ley de educación que Chávez quería reformar para ideologizar a nuestros muchachos, que fue en el 2001. Desde el 2001 millones de venezolanos han salido a la calle, a millones de venezolanos nos han perseguido, nos han echado gas, nos han echado plomo, ¿verdad? Hay muertos, miles de detenidos, más de 15.000 detenidos, detenciones arbitrarias ha tenido Venezuela en este periodo de Maduro, donde esas 15.000 detenciones arbitrarias, esas personas están sometidas a juicios que están en el aire. Es decir, no pueden hacer nada porque enseguida le activan el proceso judicial. Cuando usted tiene hijos, adolescentes, que han salido a la calle y se los han matado, se los han herido, porque es que no hablamos, solamente recordamos a los que han asesinado, pero hay miles de heridos que han quedado cuadrapescos, que les han sacado los ojos, ¿verdad? O que han quedado con algún defecto físico porque fueron baleados. Pero esas cifras no entran, ¿verdad? Pero cuando usted tiene y usted ve que esos asesinatos han quedado impunes, que el hijo de un vecino o que el hijo de o que un sobrino quedó mal físicamente porque fue baleado, usted no permite, o si usted puede, hace lo que han hecho los venezolanos, que es sacar a sus hijos de Venezuela, porque no quiere que se los maten, porque no quiere que sigan protestando en la calle contra un tirano que es capaz de asesinar. Es que no lo entendemos. Es que Maduro y su estructura criminal ha asesinado a jóvenes, a manifestantes, a mujeres, a hombres, los ha encarcelado, los ha torturado. No es que no salimos a la calle, es que tienen un sistema tan cruel, tan vil y tan criminal, que todo el que sale a protestar va preso, va muerto o se tiene que ir al exilio. Entonces son 20 años de aprendizaje. Y hoy en día salir a la calle es salir A jugártela. sin saber que si regresa a la casa, ¿no? Venezuela se ha convertido en un país de padres sin hijos y abuelos sin nietos, porque la gente quiere es proteger a sus hijos de que no se los maten en la calle. Entonces es muy fácil decir por qué no salen a protestar. Una de los patrones que se convirtió en patrones, en el año 2017 y que ya había sido anteriormente en el 2014, fue dispararle a los muchachos en los ojos. Dispararle balas ¿cómo se dice? Balines. Balines, Sí. ¿verdad? Pero algunos tiros, ¿no? De balas de verdad, pero balines en el rostro, ¿no? Y por ejemplo, en el estado Mérida, en el año 2017, en un periodo de 3 meses, hubo más de 20 jóvenes que perdieron un ojo o los dos.
por ejemplo, o les disparaban en las caderas, en la cintura o en las piernas. Hay muchachos que se están recuperando todavía, aprendiendo a caminar de nuevo, porque le disparaban balas de verdad en las piernas para que no corrieran. Así son, o sea, ellos... Nosotros estamos elaborando el informe de este año de CASLA sobre crímenes de lesa humanidad, que lo vamos a llamar, ¿cómo es que es? Licencia para matar. Los organismos de seguridad, de inteligencia, tuvieron en un momento, durante las grandes protestas, licencia para matar. Entonces, por supuesto que no lo saben aquí, por supuesto que no lo saben en Europa. ¿Por qué? Porque, yo pienso que cada región tiene sus propios problemas, ¿no? Pero Venezuela, en este momento, ha demostrado ser el problema de punta de lanza para América Latina, porque fue quien financió, es quien sigue financiando, es quien sigue manipulando a todos los países que son sus amigos, ¿verdad? Que no terminan de decidir o definirse sobre qué es democracia y qué es dictadura, y cuándo decir que un Estado es democrático y cuándo decir que un Estado es una dictadura, ¿verdad? Y no llevarnos a procesos falsos, como por ejemplo el famoso diálogo en México, pues sí, donde nos tienen atontados, ¿verdad? Porque ellos piensan que el dictador se va a sentar en México a decirles que sí. No necesita sentarse en México. ¿Y saben por qué no necesita sentarse en México? Porque está comodísimo. Claro. Está cómodo. Él tiene dinero a las Fuerzas Armadas, a los organismos represores, a Rusia, a Irán, a China, Turquía, saca oro, lo cambia por euros, por dólares, le llegan los aviones llenos de dinero, ¿verdad? Y no necesita más que simplemente engañar a la comunidad internacional diciendo, no, sí, vamos, ahí está México, y ahí está México, ¿no? Sí. No necesita México. Lo único en este momento que le causa a Maduro, que no puede controlar y que le causa preocupación, es la Corte Penal Internacional, porque no se quiere someter a la justicia internacional. Si ustedes ven las sanciones son muy importantes con respecto a las sanciones personales. Yo sancionaría no solamente a los criminales, sino a sus familias, para que sus familias tampoco puedan venir a países como España a vivir bien, mientras nuestros hijos y nuestros presos están allá siendo maltratados y torturados. Es decir, eso no se justifica. Yo no justificaría que aquí vivieran hijos de militares que reprimen en Venezuela y aquí los hijos viven tranquilos sin que nadie se meta con ellos. No lo aceptaría, por ejemplo. Entonces, sanciones personales, más sanciones personales. Pero en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero el tema de la Corte no lo controla. Además, yo creo que es ejemplarizante para quienes estamos denunciando. Es decir, yo creo que yo soy como que el experimento, ¿no? De ver cómo se va a reaccionar, si me van a coaccionar, si me van a intimidar, si me van a callar. Y les digo que no, que no. Es decir, bienvenido entonces, ¿no? Si va a haber un proceso legal, no solamente es exponer el tema de los crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, que son muy precisos, sino también hay que denunciar la mafia, porque ellos son una estructura mafiosa, claro, que trafica con droga, que trafica con nuestras riquezas. Ellos se enriquecen y nuestros venezolanos, nuestros niños siguen muriendo por falta de tratamientos médicos, mientras ellos se siguen llenando los bolsillos con el tráfico del oro, por ejemplo, en Europa. Sí. Por ejemplo, el tráfico del coltán, ¿no? Sí. O sea, es que yo digo que, ¿por qué la comunidad internacional sigue siendo cómplice en ese sentido? El régimen de Chávez financió partidos, movimientos políticos, obras públicas en otros países que no las construyó en Venezuela, porque los venezolanos no les importaba, les importaba era comprar a la comunidad internacional y tenerla de su lado para lo que nos está sucediendo hoy. Es decir, hay periodos donde hay países que han estado a favor de estos procubanos, ¿verdad? Que están arriba y periodos que están abajo. Hoy en día ellos se sienten fortalecidos porque, bueno, han ido ganando terreno de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora están pagando esos favores de Venezuela haber financiado todo, ¿no? Nosotros, ¿cómo es posible, por ejemplo, que se hayan financiado plantas eléctricas en Nicaragua cuando en Venezuela no hay luz?
hospitales en otros países, cuando en Venezuela los hospitales se están cayendo y los venezolanos se mueren todos los días por el sistema de salud, porque no existe el sistema de salud. 7 millones de venezolanos huyendo de una crisis humanitaria compleja, mientras Venezuela sigue financiando cosas en el exterior. Entonces, en detrimento de los venezolanos, más de 6 plan Marshall ganó Venezuela en estos 20 años, más del el dinero de 6 plan Marshall. Imagínate qué sería Venezuela hoy en día si fueran invertidos, por lo menos en los venezolanos, para los venezolanos ese dinero.